Dos cosas, me quedaba una con las imágenes de hoy de Hamas tirando piedras e incendiando el cuartel de la ONU en la franja de Gaza. Pero antes de eso me quedaba con una reflexión previa, decir, es cierto, empezó con 2 soldados secuestrados y un soldado previamente y otro colono que secuestraron y asesinaron. ¿Cuántos? O sea, habrá un número. O sea, ¿cuándo un Estado soberano puede reaccionar? ¿A partir de cuántos? ¿De 10, de 20, de 50, de 100? En definitiva va a ser un número. Entonces, ¿cuándo Israel puede responder frente a esto? Hasta ahora estábamos hablando de fueron 2 soldados. Ok, por 2 soldados no podemos salir a enfrentar al Líbano. Tiene que haber un número. O sea, hay que llegar a un número para decir, son 20 soldados, a partir del 21 podés atacar. O sea, me parece eso, que no hay una cuestión acá de decir cuándo un Estado es soberano para decir hasta dónde pueden empezar. ¿Y en relación al tema de si Hezbollah es terrorista o no? Creo que, al menos en la Argentina, hay pruebas sobradas de que lo es. Están al menos responsabilizándolos del atentado en la AMIA y en la Embajada de Israel. Ahora, a mí me gustaba, el Sheikh decía que no es terrorista. Preguntarle a Galeb, ¿el mundo musulmán sostiene la posición de, por ejemplo, el presidente de Irán que dice Israel debe desaparecer de la faz de la tierra? Me parece que las palabras del presidente de Irán han sido mal interpretadas. A lo que se refiere el presidente de Irán cuando dice Israel debe desaparecer, no está hablando del pueblo judío, no está hablando del pueblo israelí, sino del sistema político que encarna el sionismo en el Estado de Israel. Yo creo que firmemente se refiere a eso y lo estamos comprobando desde hace ya 58 años, ¿verdad? Un pueblo palestino que todavía no ha visto cumplido su derecho a la autodeterminación, que no tiene un Estado propio, que se le ha impedido de todas maneras hacerlo, porque hay un plan para eso. Empezamos ya con la tradición, obviamente, del mandato británico, que le había prometido que sí, que iban a ser libres. Sin embargo, luego llega la partición. Después de la partición llegan, obviamente, los conflictos de un pueblo que no acepta que le particionen la tierra así porque sí, sin darle la liberación. Bueno, es historia sabida, podemos eso averiguarlo en los libros y en muchos lugares más. Por otra parte, nosotros queremos hacer gráfico el tema de que Israel ha ocupado 18 años el Líbano. No lo ha hecho en esta oportunidad como si esto fuese una cosa nueva, como si estos conflictos hayan nacido ahora, sino que me parece que esto viene de arrastre. Hay más de 3.000 libaneses encarcelados en las prisiones israelíes sin juicio, 3.000 entre los 10.000 que hay, con palestinos, jordanos y de otras nacionalidades. Hemos experimentado también muchos ataques de Israel sin motivo, violando la soberanía libanesa en muchas oportunidades, destruyendo usinas eléctricas. Ahora le hago una pregunta de Sí. ignorante. Sí. ¿Hezbollah cesaría si Israel se retira del Líbano o Hezbollah pretende la desaparición del Estado de Israel? Eso no está en los planes de Hezbollah. Hezbollah es una resistencia legítima libanesa que ha propuesto de poner las armas si Israel se retira de todo el territorio libanés, que no fue totalmente liberado, porque queda la parte de las granjas de Sheba que sigue ocupando Israel. Bueno, ahora, una pregunta que yo quería hacerle a Juliano, a Gabriel. Desde el lado de Israel, ¿se acepta finalmente que los palestinos tienen derecho a formar un Estado? Ciertamente se acepta. Doctor, nada más quiero hacer una pequeñita observación antes de responder más cabalmente ello, algo que fue dicho aquí. La diferencia fundamental entre un terrorista, un guerrillero y un soldado está estipulada en las leyes de guerra. Esto no es un tema de opinión personal, esto está claramente delineado. Aquel que deliberadamente ataca a civiles indefensos es un terrorista, más allá que se disfrace de luchador por la libertad, diga que lo hace por resistencia o por lo que fuere. ¿Y lo de hoy de Cana? Bueno, lo de Cana no fue un ataque deliberado contra civiles, fue un accidente de guerra lamentable, condenable y muy, muy trágico. Pero el propósito de Israel no fue ir a atacar civiles en el Líbano, sino responder a una agresión de una organización terrorista que ataca con total intención a civiles en Israel. Y hay una diferencia moral fundamental entre Israel y Hezbollah. En Israel son los civiles los que están bajo tierra protegidos en refugios antiaéreos,
de 1.500 misiles que han caído desde que empezó este conflicto, mientras que son los soldados los que están defendiendo a los civiles en la superficie. La cobardía del terrorismo del Hezbollah es que es exactamente al revés. Son ellos los que se esconden abajo de la tierra y dejan a los civiles allí arriba. Y lanzan sus cohetes de manera extremadamente cobarde de población civil, rodeados de civiles. El propio responsable de asuntos humanitarios de la ONU, Jan Egeland, dijo: la actitud del Hezbollah es un crimen de guerra. Y lo es, además de ser moralmente inaceptable. Entonces creo que aquí, doctor, y ahora sí pasó a responder lo que me había preguntado, pero no podía dejar pasar ello, porque da la sensación de que es un relativismo acerca de mi terrorista, tu luchador por la libertad. No es así. La ley de guerra es clara. Tenemos el caso de una democracia bajo fuego que no tiene constitución, como Gran Bretaña no la tiene, Sheikh, y me imagino que no se atreverá usted a cuestionar la naturaleza democrática de Gran Bretaña. Lo que ambas naciones tienen, bueno, su posición, lo que ambas naciones tienen es un compendio de leyes básicas que regulan una serie de vida plural y democrática en todo sentido. En cuanto a su pregunta, doctor, y disculpe estos minutos, Israel ha reiteradamente reconocido el derecho de los palestinos a un Estado soberano e independiente. Y lo ha ofrecido en el pasado, no solo me refiero al año 2000, donde en su momento el líder palestino Arafat repudió las ofertas y lanzó la intifada última, sino que desde los principios mismísimos de esta contienda dramática, todas las propuestas territoriales que fueron hechas por la comunidad diplomática han sido aceptadas por los israelíes y repudiadas por los palestinos. Todas, sin excepción, y si el tiempo lo da, con todo gusto las detallo una por una. Yo les digo una cosa, ¿no? Yo he estado 2 veces en Israel y la sensación que me dio, ¿sabes la sensación que me dio? Que no tiene solución esto. Porque nosotros argentinos nos sobra espacio, digamos. La idea que uno tiene es que, bueno, uno pierde el Beagle, no pasó nada, qué sé yo, ¿no? Pero ahí el espacio, para ambos, es sagrado. No es, porque, por ejemplo, los cristianos ahí tienen lugares santos, pero para ellos es tierra santa, todo es santo. Entonces es muy difícil que 2 pueblos profundamente religiosos, atados a un pasado milenario, mucho más lejano que Europa, sientan que no pueden ceder. Es la sensación que uno tiene, que la cosa no sé cómo se puede arreglar. Mire, les cuento una cosa que me enteré la primera vez que fui ahí. En la guerra de los 6 días, que fue en el 67, si no me acuerdo, ¿no? Si mal no recuerdo. En la guerra de los 6 días, contaban que, bueno, por supuesto Jerusalén es una ciudad santa para ambos, ¿no? Y para los cristianos también. Pero era tal la veneración por los muros, por las piedras, que de un lado y del otro, creo que estaban el ejército israelí de un lado y estaban los jordanos del otro, no bombardearon, porque no se podían romper las piedras, y pelearon a la bayoneta, de ambos lados. Es decir, es una cosa emocionante, ese grado de respeto que fue tal que aumentó las víctimas, por supuesto, de ambos lados, porque peleaban con cuchillos y con bayonetas para no dañar. Cuando uno ve eso, uno dice, ¿ustedes creen, a los 4 les pregunto, que esto tiene alguna solución? Sí. Perdón, Moxie, me quería referir a una cosa primero, antes de pasar a la pregunta del doctor. Una definición estándar del terrorismo incluye en general los componentes de que haya un objetivo político, de que la población atacada sea civil, de que haya un componente psicológico detrás de eso, de que se trate de atemorizar o de llevar o expandir un mensaje a toda la sociedad. ¿Conoce esas declaraciones? Por supuesto, y falta uno. Si Israel hubiera deliberadamente atacado población civil, en este caso hablaba de Palestina, con el objeto de asesinar palestinos civiles indefensos, eso es terrorismo. Si podemos cambiar tranquilamente la palabra Palestina por libaneses, y estamos en la definición exacta del terrorismo, que es lo que hace el Estado de Israel. Por otro lado, usted, doctor, estaba preguntando recién si había solución para esto. Creo que todo se basa en la voluntad, pero en la voluntad sincera de una solución justa y duradera. Solución con justicia. Sin justicia no puede haber solución. No puede haber solución a la punta de fusiles o de tanques o de F-16.
Dice, entre nosotros debemos ser claros, que allí no hay lugar para ambos pueblos juntos en este país. No lograremos nuestro objetivo si los árabes están en este pequeño país. No hay otra manera que transferir a los árabes desde aquí a los países vecinos, a todos ellos. Ni un solo pueblo, ninguna tribu debe ser dejada. Joseph Bates, cabeza del Departamento de Colonización de la Agencia Judía en 1940, en una solución al problema de los refugiados. Ahora, fíjese que yo he estado leyendo últimamente, digamos, sí, que también tengo de actual también, algunos artículos muy interesantes de autores israelíes, creo que en Foreign Affairs y otro lado, donde hacia atrás creen que la victoria de la Guerra de los 6 días produjo un estado de euforia que lo llevó a Israel a sobreexpandirse, por ejemplo a Gaza, por ejemplo después al sur del Líbano, es decir, como que mordió más de lo que podía comer, porque al final, si se expanden, terminan con una sociedad donde hay más árabes que judíos. Entonces, la idea de... Estos son tesis israelíes, tendrían que haberse mantenido dentro de un espacio más homogéneo y más defendible que el que quisieron tener. ¿Ustedes comparten esta crítica que viene de fuente israelí? No en lo personal. No. Definitivamente creo que Israel tiene que tener fronteras seguras, y creo que tiene una vocación de paz que está demostrada con acuerdos de paz con Egipto, con Jordania, con interlocutores que han sabido entender que la paz tiene que estar respondida por la paz, y punto. O sea, eso es lo que tiene que haber. A mí me gustaría preguntarle... Si me permitís, Gabriel, si me permitís un segundito, por favor, a esta respuesta es muy importante la pregunta, doctor, y le agradezco que la haya hecho. Fíjese una cosa, si uno mira el mapa de todo el Medio Oriente, no solo Israel y sus vecinos, va a ver que más o menos del 99% de la totalidad de ese Medio Oriente está habitada por naciones árabes o islámicas, y la fracción restante, que es menos del 1%, por el Estado de Israel. Esta noción de que Israel es un Estado expansionista, agresivo, que necesita el espacio vital, ¿no?, que es un término muy negativo, histórico, para vivir, es francamente, con todo respeto, sé que usted la elabora como teoría, solamente como planteo de debate, completamente falsa. Es falsa porque todos los vecinos de Israel, con excepción afortunadamente de Egipto y Jordania, en el pasado han guerreado con un propósito claro. Aquí el señor trae una cita excepcional que puede encontrar de la historia israelí, que puede ser fanática y condenable, pero la norma es abundante la evidencia de lo contrario también. Y de hecho me atrevo a decir que está muy bien documentada toda la intransigencia árabe e islámica contra el Estado de Israel en su nacimiento, que repudió, recordémoslo muy bien, resoluciones de Naciones Unidas y la voluntad de la comunidad internacional de tener el Estado palestino y el Estado judío viviendo en paz uno al lado del otro. Pasó esto en 1947-48, cuando repudian la resolución y lanzan un ataque con el objeto declarado de echar al mar a un pueblo, agreguemos, que acaba de ser echado a los hornos 3 años atrás. Cuando Julián hablaba antes, y me gustaría preguntarle al Sheikh porque lo veía negar, él decía que hay una lucha desigual desde el análisis internacional, una lucha moral e inmoral. Yo creo que sí, que hay una lucha moral y una lucha inmoral. Invierto los términos, obviamente. La inmoralidad la pongo del lado del ejército israelí, esta bestia hambrienta de sangre, hambrienta de carne humana, que sigue mintiendo, que trata de justificar lo injustificable. Un Estado racista que no quiere, como el mismo doctor dice, como todo el mundo sabe, que no quiere árabes adentro, que no quiere musulmanes adentro y que los tiene como ciudadanos de segunda, muy a pesar suyo. Yo me sigo asombrando, realmente digo, ¿hasta cuándo van a mentir? Israel no acató, Julián, jamás una resolución de Naciones Unidas respecto al tema palestino, especialmente la 242. ¿Quieren paz? Es fácil. Hay que volver a las fronteras del 67, hay que permitir a los refugiados palestinos que vuelvan, que son 4 millones ya en la diáspora, no hay que atacar más, hay que devolver las granjas de Sheba, y hay que construir para adelante. Aparte, las alturas del Golán en Siria, aparte otra cosa, el río... Sharon estaba devolviendo. No, una cosa es devolverme Devoto y Floresta cuando me han tomado todo Buenos Aires. ¿Vamos a hablar en serio? Cuando quieren hasta Tel Aviv. Aceptamos hasta las fronteras del 67 y todo el mundo va a vivir en paz. Sheikh, aparte, permítame, yo lo escuché con respeto, le pido por favor lo mismo. Desde la resolución 242, Israel tiene muchas singularidades. Vamos a comenzar con el armamento nuclear que tiene y que jamás ha permitido inspectores de Naciones Unidas. Con ese mismo argumento se formó una coalición de 36 países para expulsar primero a Saddam, ese loco degenerado que tanto mal le hizo a la nación árabe y a la nación islámica, de Kuwait.
¿Por qué Naciones Unidas no hace lo mismo para que Israel presiona, para que Israel devuelva las tierras? Israel, doctor, hasta donde yo sé, por ahí hay otro estado, otro país, es el único país que yo conozco que no tiene límites físicos determinados.